¡Qué alegría es poderlos saludar en nuestra semana 5 y 6 del cuarto periodo! Sí, señores, ya. Cuarto periodo, teacher. Sí, cuarto periodo. Y antes de empezar con nuestras actividades, recuerden nuestras dos frases de inglés. Para la semana número 5 vamos a tener what page, que significa ¿qué página? Esa será de la número 5, de nuestra semana 5. Y para nuestra semana número 6 vamos a tener Can you explain again? Can you explain again? ¿Qué significa? ¿Puedes explicarme de nuevo? Esa va a ser para nuestra semana 7. Ya tenemos entonces las frases de estas 2 semanas. Vamos a colocarlas en práctica y no solamente por acá por nuestras clases en Weber. Recuerda que también las puedes aplicar desde casa. Entonces vamos a iniciar. Imagínate que fui al Guacarí y entré a un almacén y me compré una super blusa. Mírame, una blusa espectacular. Pero además, miren, estaba con el 30% de descuento. 30% de descuento. Y yo, ay, ya fui, la cogí y me la traen. Entonces, ella tenía un valor de 89,900 y me le iban a descontar el 30%. Entonces, ¿cuánto en realidad debí de pagar? Bueno, ahí te la voy a dejar la situación para que vayas pensándola. ¿Cómo podemos saber cuánto pagué por la blusa con el descuento del 30%? Y de eso vamos a hablar durante estas 2 semanas en nuestras clases de math. Vamos a hablar acerca del porcentaje, de la relación que tiene con las fracciones y los números decimales. Además, vamos a hablar sobre los diagramas circulares y algo que tiene referencia a situaciones aleatorias y deterministas. Entonces, ven que te voy a explicar todo esto y así tú podrás saber cuando vayas a la tienda cómo poder sacar el porcentaje y cuánto debes de pagar. Entonces, ahora sí vamos a iniciar a hablar sobre el porcentaje. Pues es muy fácil y lo vas a encontrar muchas veces, te va a servir. ¿Por qué? Porque cuando vayas a la tienda y encuentres un producto, lo que tú quieras que esté en promoción y tenga un descuento, entonces vas a poder saber cuánto es el descuento y cuánto de plata te vas a poder ahorrar. En este sentido, de la blusa que yo compré, que tenía el 30% de descuento, cuando nosotros observamos esto, es cuando vamos a hablar de porcentaje. El porcentaje es una razón de un número a 100. Es decir, en este caso que son 30, vamos a encontrar que nos dicen 30. Y nos mencionan o nos colocan este símbolo. Este símbolo es lo que se llama por ciento. 30% es lo que nosotros conocemos como porcentaje. Me estás diciendo que la blusa tiene un 30% de descuento. Pero, ¿cómo podemos asociar este porcentaje con una fracción decimal y con un número decimal? Bueno, como les decía anteriormente que el porcentaje es la razón de un número a 100, es decir que, ¿qué nos quiere decir eso? Que este número que está aquí, el 30 sobre 100, 30% lo vamos a escribir como 30 sobre 100. Y recuerden que esto es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque en el denominador tiene potencia de 10. Por eso asociamos el 30%, lo asociamos con una razón en donde el número es a 100. Ahora, esto que nosotros tenemos aquí, también lo podemos asociar como un número decimal. Cuando nosotros dividimos 30 entre 100, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 0,30. Y miren que esto hace referencia ¿a qué? A un número decimal. Por eso aquí podemos asociar entre porcentajes, fracción decimal y número decimal. Ahí es donde podemos asociar estos 3 términos. Ahora, si tenemos el 50%, ¿a qué va a ser igual ese 50% en fracción decimal? Ah, teacher, va a ser 50
siempre va a ser sobre 100. Recuerde que es un número a 100. En este caso, como es 50, 50 a 100. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Sería 0,50. Ahí está la relación entre porcentaje, fracción decimal y número decimal. Ahora, un dato muy interesante que tenemos que tener al momento de realizar los porcentajes es cuando nos hablan del 50%, también se están refiriendo a un medio. ¿Por qué un medio? Miren que si tenemos, le podemos sacar mitad y mitad, que nos va a dar 25 y 50. Luego le seguimos sacando mitad o le seguimos sacando tercera y nos va a quedar un medio. Entonces, cuando tú encuentres el 50%, vas a saber que también va a ser igual a un medio, va a ser igual a 0,50 y también va a ser igual a 50 cienavos. Otra cosa es cuando te dan, por ejemplo, el 75%, ese va a ser igual a 3/4. ¿Por qué a 3/4? Porque cuando tú tienes el 75%, ese va a ser igual a 75 sobre 100. Y cuando hayas la simplificación, te va a quedar en 3/4. Ahora, si te piden hallar el 25%, es igual a 1/4. ¿Por qué? Porque simplificas la fracción decimal. Si te piden el 20%, entonces el 20% también va a ser igual a 1/5. ¿Por qué? Porque vas a simplificar la fracción, que en este caso sería 20 cienavos. La simplificas y también te va a quedar en 1/5. Y si te piden el 10%, sería 1/10. 1/10 sería el 10%. Podemos decir que ya sabemos la relación entre porcentaje, fracción decimal y número decimal. Recuerden que este es el símbolo que significa por ciento. 30%, 20%, 15%. Ahora sí, vamos a ir con el descuento de la blusa. Vamos a ver cuánto me descontaron, es decir, cuánto es el 30% de 89.900. Y también vamos a saber cuánto debo de pagar y cuánto me voy a ahorrar. Entonces vamos a iniciar. Tenemos que la blusa costó 89.900. Ese es el valor de la blusa. Y va a tener un descuento de ¿cuánto? Del 30%. Es decir, que vamos a sacar el 30% a este número, 89.900. Vamos a sacar el 30% y ahí vamos a ver cuánto es el valor que nos van a descontar. Entonces, si tenemos que 89.000 es el valor total. Recuerden que el porcentaje llega hasta el 100%. Entonces, este es el valor total. Como es el valor total, vamos a tener que es el 100%. ¿Cierto? Este es el valor total, el 100%. Nosotros queremos saber cuánto es el 30%. Queremos saber cuánto es el 30% en ese valor. ¿Cuánto es? Todavía no lo sabemos. Como no lo sabemos, entonces vamos a colocar aquí la incógnita. Mire, esta va a ser nuestra incógnita. ¿Por qué la incógnita? Ah, teacher, porque no sabemos cuál es el 30% de este número. Es lo que nosotros vamos a buscar. Vamos a hallar el valor, el 30% de 89.900. Ya. O sea que esa sería la incógnita. El valor del 30%. Pero ¿cómo lo resolvemos? Para resolverlo, miren lo que vamos a hacer. Primero, tú vas a multiplicar el 100% por la incógnita. Teacher, pero ¿cómo multiplicamos un número que es 100 por un número que no sabemos? Ah, cuando eso sucede, colocas 100 por y colocas la incógnita. Mira que esa va a ser tu incógnita. La colocas allí. Luego le colocas igual y sigue, el siguiente paso es multiplicar este por este. Es decir, 89.900 por 30. Lo colocas de este lado.
89.900 por 30. ¿Listo? Ya ahí colocamos para empezar a hacer la situación. Teacher, ¿y ahora qué hago? Multiplico 100 por incógnita. Si eso no se puede. Cierto, como no se puede, la vamos a dejar así igualita. 100 por incógnita. Pero, teacher, de este lado sí se puede. Mira que tenemos número y tenemos número. Es decir, que esos dos números los podemos multiplicar. Multiplicamos 89.900 por 30, que eso nos va a dar como resultado 2.697.000. Ese va a ser el resultado. Teacher, pero no hemos terminado. Mira, necesitamos saber el valor de la incógnita. Es decir, el valor de esta que está aquí. Para saber el valor de ella tenemos que dejarla solita. No puede estar ningún número al lado. ¿Y cómo hacemos con el número que está al lado? Como el número que está al lado está multiplicando, yo lo puedo pasar para el otro lado. Sí, teacher, se puede pasar. Sí, esa es una regla de las matemáticas. Si un número está de un lado y, por ejemplo, está multiplicando, tú lo puedes pasar al otro lado, pero pasa con la operación contraria. Es decir, si está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. Si está dividiendo, entonces pasa del otro lado a multiplicar. Lo contrario de la multiplicación va a ser la división. Lo contrario de la suma va a ser la resta. Entonces, en este caso, como está multiplicando, lo vamos a pasar del otro lado ¿a qué? Muy bien, a dividir. Entonces nos va a quedar, mire, la incógnita, ¿cierto? La incógnita nos va a quedar solita y vamos a colocar 2.697.000 ¿entre cuánto? Muy bien, entre 100. ¿Por qué? Porque el 100 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. Y ahí hacemos la división. Pero es súper fácil. Mira, cancelamos un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo. Es decir, que nos queda 26.970. Es decir, que el 30% del valor de la blusa, el 30% de 89.900 es 26.970. Ese es el 30% de 89.900. Ahora, ya sé que ese es el descuento que me van a hacer, que me hicieron pues. Y ahora quiero saber cuánto pagué en total. ¿Qué debo hacer? Muy bien, al total, es decir, a 89.900, le voy a restar el 30% que es 26.930. Y aquí está la resta, 89.900 menos 26.970 me va a dar un total de 62.930. Es decir, que yo pagué en la tienda 62.930. Ese fue el valor que yo di y no el de 89.900. ¿Viste que es súper fácil hallar el porcentaje de algunos números? Vamos a hacer por acá otro ejemplo. Vamos a tener 4.100. A ese 4.100 vamos a descontarle el 48%. O vamos a mirar el 48% de este valor que está aquí, de 4.100. Empezamos a resolver. Primero recuerden que los porcentajes siempre llegan ¿hasta cuánto? Hasta el 100%. Entonces, colocamos el número 4.100. Ese va a ser el valor equivalente al 100%. Ahí tenemos que 4.100 va a ser equivalente o es el total que es el 100%. Ahora vamos a hallar el 48% de ese valor. ¿A qué va a ser igual? Como no sabemos a qué va a ser igual, colocamos nuestra incógnita. Empezamos ahora a resolver. Recuerden que es en cruz, este por este, 100 por incógnita igual a, muy bien, 4.100 por 48. Colocamos 4.100 por 48. Ahí tenemos. Miren que se hace siempre por lo general el mismo proceso. Simplemente tienes que tener el número y tienes que tener el porcentaje que vas a sacar. En este caso, recuerden que de este lado dejamos igual 100 por incógnita
Y de este lado empezamos a multiplicar 1400 por 48, que nos va a dar un total de 196.800. Ahí está, 196.800. Ahora recuerden que para finalizar siempre debemos de dejar la incógnita sola. Como tiene al lado un número y ese número está multiplicando, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar para el otro lado, ¿a qué? A dividir. Muy bien. Entonces dejamos incógnita sola igual 196.800 ¿entre cuánto? Muy bien, entre 100, porque recuerden que estaba de este lado multiplicando, pasó del otro lado a dividir. Ahí simplemente, mire, cancelamos un 0 abajo, otro 0 arriba, otro 0 abajo. Y nos va a quedar el número que está en la parte de acá, que es 1968. Ese sería el 48% de 4.200. Y así es como nosotros podemos calcular, muy bien, los porcentajes o un descuento que se nos presente o que se nos muestre cuando vamos al supermercado, cuando vamos a una tienda. Bueno, ya hablamos acerca de los porcentajes, su relación con las fracciones y los números decimales y cómo nosotros poder hallar un descuento que se nos pueda presentar. Ahora vamos a hablar acerca de los diagramas circulares. Como su nombre lo indica, es esa representación que vamos a hacer de algunos datos de manera circular, en la cual ese círculo va a estar distribuido por sectores. Pero, ¿cómo así que por sectores? Bueno, primero es un diagrama circular. ¿Por qué circular? Miren, porque tiene su forma de círculo. Y es un diagrama porque allí podemos representar datos. Vamos a empezar con una situación. Lo primero que vamos a hacer es vamos a construir el diagrama. Aquí les voy a presentar la situación, se las voy a leer. Dice: construye un diagrama circular que muestre la distribución de los estudiantes de un colegio, dado que la cuarta parte pertenece a bachillerato. Entonces, vamos a ir al mismo tiempo sacando los datos. Nos dice que la cuarta parte, ¿qué es la cuarta parte? ¿Pertenece a qué? Al bachillerato. Pertenece al bachillerato. Este va a ser bachillerato. Pero al principio del video yo les había dicho que un cuarto en porcentaje, ¿cuánto era? Ah, muy bien. En porcentaje era el 25%. Recuerden que ya yo se los había mencionado. Si no lo recuerdan, miras el videito. Un cuarto representaba el 25%. Y esto va a ser igual a los de bachillerato. Vamos a colocarle B de bachillerato. Ese va a ser un cuarto. Luego nos dice la mitad de primaria y el resto de preescolar. La mitad, ¿cómo representábamos la mitad? Muy bien, un medio. Y ese un medio, ¿a qué iba a ser igual? Excelente, al 50%. Y eso va a representar a primaria. P de primaria. Y el resto, es decir, lo que nos queda, va a ser para preescolar. Pero ¿cuánto nos queda? Si tenemos 50 más 25, ¿cuánto nos da? 75. Y si sabemos que el total en porcentaje, ¿cuánto es? Muy bien, 100%. ¿Cuánto le falta al 75 para llegar al 100? Excelente, 25. Es decir, que para preescolar también sería un cuarto, que equivale al 25%. ¿Listo? Miren que ya vamos haciendo la solución. Vamos a colocarle preescolar. PC, ¿listo? Preescolar, este es primaria y este es bachillerato. Nos dicen que expresemos o que grafiquemos el diagrama de acuerdo a los datos que nos dan. Repito los datos. Nos dicen, la cuarta parte pertenece a bachillerato, la mitad pertenece a primaria y el resto a preescolar. Ya hicimos o ya sabemos cuál es el resto, que es el 25%.
Si en el colegio hay 1.200 estudiantes, miren que nos dan el valor. ¿Cuál es el valor? 1.200 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes pertenecen a cada sección? Es decir, ¿cuántos estudiantes pertenecen a bachillerato? ¿Cuántos estudiantes pertenecen a primaria? ¿Y cuántos estudiantes pertenecen a preescolar? Entonces, primero lo que nos piden es hacer la gráfica. Vamos a empezar a hacer la gráfica. Como vamos a empezar a hacer la gráfica, ¿cuál es el más fácil que debemos de? Muy bien, de graficar. Este que está aquí. Miren que nos dicen que es el 50%. Cuando nosotros tenemos nuestro círculo, si lo dividimos por la mitad, vamos a tener que va a ser 50 y 50, ¿cierto? Entonces lo dividimos por la mitad. Ahí tenemos 50 de un lado, 50 de un lado y 50 del otro lado. Ya aquí pudimos establecer que, muy bien, primaria, es decir, que este que está acá, 50%, va a ser P, que es primaria. Ya representamos este que está aquí. Ahora vamos a representar 25 y este también 25. Miren que son iguales y que los dos forman ¿qué? El 50%, es decir, el otro 50% que está acá. Como es 25, que es la mitad de la mitad, miren que aquí tenemos la mitad. Ahora vamos a hallarle a él la mitad para poder hallar el 25. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a dividir aquí. Empezamos a dividir. Aquí está. Es decir que nos quedaría este pedazo 25%. 25%. Este puede ser PC, que sería preescolar. Y este puede ser B, que sería bachillerato. Y esa es la representación de la situación que les acabo de presentar sobre la cantidad de estudiantes en bachillerato, en preescolar y en primaria. Eso es lo primero que nos piden. Entonces, cuando tú vayas a graficar a través de un diagrama circular, debes de tener en cuenta la parte del 50%, del 25%, que mira que es la mitad de la mitad. El 50% solamente es la mitad. ¿Listo? Entonces es importante que tengas en cuenta esa situación. Ahora, nuestro segundo ejercicio, bueno, que es básicamente ese mismo, pero nos realizan unas preguntas y es: ¿cuántos estudiantes pertenecen a cada sección? Es decir, ¿cuántos estudiantes pertenecen a bachillerato? ¿Cuántos pertenecen a primaria? ¿Y cuántos pertenecen a preescolar? Para eso tenemos que mirar. Ya sacamos cada uno de los porcentajes y ya tenemos el valor total, que son 1.200. Ese va a ser igual al 100%. Muy bien. Ahora queremos saber el 25%, porque vamos a hallar primero bachillerato. Vamos a poner aquí B, que vamos a hallar bachillerato. ¿A cuánto va a ser igual? ¿Cuánto va a ser igual? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, como si estuviéramos sacando el porcentaje, multiplicamos 100 por incógnita igual a 1.200 por 25. Multiplicamos 1.200 por 25. Empezamos a hallar la solución. Recuerden que queda 100 por incógnita. Multiplicamos 1.200 por 25. Nos da 30.000. Luego el que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, 30.000 entre 100. Ya saben lo que hacemos, cancelamos dos ceros y nos va a quedar que incógnita va a ser igual a 300. Es decir, que 300 estudiantes hacen parte de bachillerato. Y eso va a ser lo mismo que en
preescolar. ¿Por qué? Porque es el mismo. Miren que es 25% y 25%. Ahora vamos a ver cuántos hacen parte en primaria. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a colocar acá primaria. P para hallar el de primaria. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el valor que es 1200, que va a equivaler ¿a cuánto? Al 100%. Muy bien. Y luego queremos saber el 50%. El 50%, 50%, ahí nos quedó. 50% va a ser igual ¿a cuánto? Muy bien, ese va a ser nuestra incógnita. Empezamos a solucionar, multiplicamos. Recuerden que multiplicamos 100 por incógnita igual a 1200 por 50. 1200 por 50. Ahí tenemos, entonces dejamos el 100 por incógnita y multiplicamos 1200 por 50, que nos va a dar 60.000. Luego lo que hacemos es dejar incógnita sola, pasamos el 100 a dividir, es decir, 60.000 sobre 100, cancelamos dos ceros y nos quedan 600. Es decir que en primaria hay 600 estudiantes. Y miren cómo de un diagrama circular, hicimos el diagrama circular, y cómo sacamos el valor de cada una de las situaciones o de cada uno de los estudiantes de acuerdo a el porcentaje que nos entregaron. Entonces, así es como podemos representar esos diagramas circulares. Y luego de hablar sobre los diagramas circulares, vamos a hablar sobre aquellas situaciones determinísticas y aleatorias. ¿Pero qué quiere decir esto? Son situaciones en las cuales se nos puede presentar determinada situación y ¿cómo sabemos si va a ser determinística o si va a ser aleatoria? Las determinísticas producen un resultado que es conocido y que se puede predecir. Cuando hablamos de determinística, por ejemplo, si te dicen escoger un número entre 2 y 4, ¿cuál es el número que vas a escoger? Muy bien, sería el 3. ¿Por qué? Porque el 3 está entre el 2 y el 4. Entonces mira que es una situación en aquella vas a producir o te va a dar un resultado que tú vas a conocer. Entonces, las características de una situación determinística es que produce un resultado que tú conoces y que también puedes predecir. Este va a ser en las situaciones determinísticas. Cuando hablamos de las situaciones aleatorias, estamos hablando de situaciones en la cual hay varios resultados y no sabes cuál es el que va a ocurrir. Entonces, características acá, varios resultados y no sabes cuál va a ocurrir. Aleatorias, hay varios resultados y no sabes cuál de ellos va a ocurrir. Por ejemplo, cuando tú lanzas un dado, ¿qué número puedes obtener al lanzar un dado? Pueden haber muchos, ¿cierto? Te puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, aquí hay varios resultados y tú no sabes cuál va a ocurrir. Esa es una situación aleatoria. Entonces, hay que siempre mirar las características para determinar si son determinísticas o si son aleatorias. Por ejemplo, escoger un mes del año que empiece con la letra F. ¿Esa es una situación determinística o es una situación aleatoria? Muy bien, una situación determinística. ¿Por qué? ¿Por qué es determinística? Porque ya tú sabes que vas a obtener o que el mes que inicia con F es ¿qué? Febrero. Entonces ya tú sabes que va a ser febrero. Como ya lo conoces y lo puedes predecir, entonces esa situación es determinística. Ahora, si tú tienes una moneda y al lanzar esa moneda, ¿qué situación vas a tener? ¿Una situación aleatoria o una situación determinística?
¿Qué te puede salir? Te puede salir sello o te puede salir cara. Mira que en este caso no sería determinística. ¿Por qué? Porque no conoces qué te va a salir. No sabes si es sello, no sabes si es cara. En este sentido, esa situación de lanzar una moneda sería una situación aleatoria. ¿Por qué? Porque tiene varios resultados. ¿Cuáles son sus resultados? Cara o sello. Y segundo, no sabes cuál va a ocurrir. No sabes si va a caer cara, no sabes si va a caer sello. En ese sentido, es una situación aleatoria. Entonces, hay siempre que mirar estas características en cada una de las situaciones y vamos a determinar allí si son determinísticas o son aleatorias. Ahora, para esas situaciones que se nos presentan, existe algo que se llama espacio muestral. Espacio muestral. Ese espacio muestral hace referencia a el conjunto formado por todas esas posibilidades que puede obtener el evento. Por ejemplo, el espacio muestral, bueno, se denota con la letra S. Así lo vamos a denotar el espacio muestral. Se denota de esta manera. Luego, si te dicen, al lanzar un dado, cuando tú lanzas un dado, ¿qué vas a obtener al lanzar un dado? Entonces, el espacio muestral es el conjunto de esa forma, o sea, todo lo que tú vas a obtener del evento. ¿Qué te puede salir a ti? Te puede salir el número 1, ¿cierto? En el dado. Te puede salir el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Ese es el espacio muestral cuando hablamos o hacemos referencia al lanzar un dado. Como tiene varios, vamos a poder identificar que es una situación aleatoria. Por el contrario, si te dice encontrar un número entre 0 y 2, ¿cuál sería ese número que vas a encontrar entre 0 y 2? Muy bien, sería el 1. Entonces, ese es el espacio aleatorio. Y sabemos que esta situación, como nos dio 1, ¿por qué? Porque lo conoces y lo predecimos, entonces esta es una situación determinística. Ahora, si por ejemplo nos dicen escoger un mes del año, entonces el espacio muestral, ¿cuál sería? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ese sería el espacio muestral. Entonces empezamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los meses. Ese sería el espacio muestral. Describir cada una de los resultados de las posibilidades que va a tener, en este caso, determinada situación aleatoria o determinada situación determinística. Miren que en la determinística, por lo general, siempre vamos a tener 1 porque ya lo vamos a conocer o vamos a predecir. Y para finalizar, vamos a hablar acerca de la probabilidad. Cuando mencionamos ese término probabilidad de un evento, estamos hablando es de la medida que tiene la posibilidad de que pueda ocurrir ese evento. La probabilidad nos puede dar 0, también nos puede dar 1, nos puede dar 0, nos puede dar 1, pero también nos puede dar un número que esté entre 0 y 1, como por ejemplo 0,3, 0,25, 0,9, 0,88. Esos números también nos pueden dar la probabilidad. Para calcular la probabilidad se tiene en cuenta la razón. ¿La razón entre qué? Al momento de calcular la probabilidad, esta se halla como una razón. ¿La razón entre qué? Entre el número de resultados favorables, acá sería el número de resultados favorables o entre el número de casos posibles.
Esa es la forma como podemos nosotros calcular la probabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos una situación, aquí yo tengo, vamos a calcular la probabilidad de sacar de esta bolsa, sacar una ficha de color azul. Vamos a verificar cuál sería esa probabilidad. Entonces, empezamos, probabilidad de sacar una ficha azul. Probabilidad de sacar una ficha azul. Entonces, tengo que mirar el número de resultados favorables. ¿Cómo así que el número de resultados favorables? Tengo que mirar cuántas fichas hay de color azul. En este caso, solamente ya saqué todas las fichas. Hay 3 fichas de color azul. Eso vendría siendo el número de resultados favorables. 3 fichas sobre el número de casos posibles. ¿Cuál es el número de casos posibles? Nos estamos refiriendo a todo el espacio muestral, es decir, todas las fichas que hay, todo lo que hay. Entonces empiezo a sacar todas las fichas, saco todas las fichas, hay amarillas, hay verdes. Vamos a armarlas por aquí para mirar todas las fichas que hay. Aquí están todas las fichas, entonces, ¿cuántas fichas hay en total? Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 fichas. Como hay 14 fichas, ese sería el número de casos posibles. 14 fichas. Como estoy buscando la probabilidad de que sean azules las fichas, luego lo que hago es hacer la división. 3 entre 14. ¿Cuánto me daría ese resultado? Nos va a quedar que va a ser 0, aproximado 22. Ese va a ser el resultado. Y miren que nos dio entre 0 y 1, la probabilidad. Esto también lo podemos colocar como porcentaje en un 22%. Ahora vamos a calcular la probabilidad de tener rosadas, la probabilidad de sacar fichas rosadas. En ese sentido, tenemos que mirar el número de resultados favorables. ¿Cuál sería? ¿Cuántos rosados hay? 1, 2. Como hay 2, sería 2 en la parte de arriba. Y el número de casos posibles, que serían, ¿cuánto hay en total? 14. 14 para tener, al momento de hacer la división, la razón, vamos a tener que nos va a dar 0,14. Ese va a ser el resultado. Lo convertimos a porcentaje. Ahí tenemos el porcentaje que nos va a dar 14%. Ahora, si queremos mirar la probabilidad de sacar amarilla, ¿cuál sería? Contamos el número de casos o de resultados favorables. ¿Cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5 del total, es decir, del número de casos posibles, que sería el total 14. Nos quedaría 14 y al momento de hacer la división nos va a quedar 0,36, que eso es igual al 36%. Esa sería la probabilidad de la amarilla. Y para la probabilidad de color verde, que es la que nos falta, contamos el número de casos favorables, los verdes. 1, 2, 3, 4. 4. Y eso le buscamos el número de casos posibles. Recuerden que los casos posibles son ¿cuánto? 14. Va a quedar 0,29, que va a ser el porcentaje 29%. Y así es como calculamos la probabilidad de algunos eventos. Ahora vamos a colocar todo esto que hemos venido trabajando en práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a tener en nuestro libro de actividades algunos talleres. ¿Cuáles van a ser los talleres? Vamos a tener desde la página 133 hasta la página 145. Luego sigue realizando tus 2 quizzes
en Educa, que van a ser actividades interactivas de refuerzo, y finalmente vas a tener tu medio número 3 por aquí por Clases Academia. Nos vemos la próxima clase. Bye bye.